La solidez del Barça de Koeman, la superioridad del Getafe ante el Betis, la heroicidad del Cádiz en San Mamés o el quinto título de la temporada para el Bayern de Hans-Dieter Flick. Vamos a repasar lo más destacado de esta jornada de fútbol entre semana. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a repasar lo más destacado de esta jornada de fútbol entre semana que hemos tenido. Como sabéis, comenzamos siempre por la clasificación, en la que yo sobre todo destaco el liderato del Getafe con 7 puntos y que cierra la clasificación después de haber disputado todos sus partidos, los 4 que hasta ahora mismo se tendrían que haber disputado si se hubiese jugado todo de forma normal. El Eibar y el Alavés, en una situación bastante preocupante para ambos equipos, tan solo suman un punto, dos equipos de los que creo que vamos a hablar mucho a lo largo del año. El partidazo de la jornada fue ese Celta Fútbol Club Barcelona, que se llevó el equipo de Ronald Koeman por 0-3, sobre todo una primera parte muy competida. El Celta cambió su esquema, pasó a una línea de 5 defensas para poder presionar sin demasiado riesgo al Barça por todo el campo, casi una presión hombre a hombre, lo que hacía que el Barça no encontrase su fluidez, esa agresividad, esa verticalidad que sí vimos en el partido contra el Villarreal de su primera jornada de Liga. El Barça, como os decía, que con esa presión no estaba sintiéndose cómodo, aunque no estaba sufriendo demasiado en defensa, gracias a la buena actuación tanto de Lenglet como de Piqué. Pero el partido cambió en una acción muy determinada, una genialidad de Ansu Fati. Es cierto que el Celta no despeja bien, creo que Jason Murillo, una acción bastante sencilla al borde del área. El balón le cae al canterano del Barça, que con un control orientado con la zurda y luego con una definición con el exterior al palo corto, ponía el 1-0, el 0-1 mejor dicho, que cambiaba el partido, pero que la verdad es que el planteamiento de Celta no cambió en ningún momento, siendo valiente, presionando arriba, aunque es cierto que le faltaba encontrar esa conexión, sobre todo entre Jan Remor y Yago Aspas, para crear alguna oportunidad clara en la portería de Neto. El partido cambió por completo en el minuto, creo que fue 41-42 de la primera parte, porque se marcha expulsado por doble amarilla Clement Lenglet. A partir de ahí el Barça obviamente tiene que sacar un hombre de ataque, se marchó Griezmann, entró Ronald Araujo y cambia su esquema para protegerse en un 4-4-1 con Leo Messi en la punta del ataque. A partir del descanso, cuando parecía que el Z se las prometía más felices, con un hombre más y obviamente teniendo en principio la pelota, pero no fue capaz de hacer eso, ya que el Barça fue capaz de tener esa agresividad, esa verticalidad que le había faltado en la primera parte. Conectó Leo Messi con Ansu Fati, con Coutinho, que hizo muy buen partido el brasileño, sin ningún tipo de duda. Estamos viendo una muy buena versión del exjugador del Liverpool. Leo Messi, que cambiaba totalmente el partido de nuevo con una conducción, que Lucas Olaza, el jugador argentino lateral izquierdo, se metía en su propia puerta, y eso fue un mazazo muy importante para el Celta, que veía que tenía una gran oportunidad, pero que había recibido un gol. El Barça a partir de ahí estuvo muy cerca de lograr el 0-3 y a través del empuje, aunque es cierto que sin crear demasiadas oportunidades muy buenas, el Celta intentó acercarse en el marcador, ponerle el 1-2 que le diese algo de esperanza, pero finalmente llegaría el 0-3 de Sergi Roberto, que hacía que el Barça se marchase muy feliz por haber superado un partido que se había puesto en una situación muy adversa, pero en el que se demostró que el equipo de Ronald Koeman sí es un equipo de verdad, todos corriendo muchísimo. Gran partido, en mi opinión, de Sergio Busquets y también de Frenkie de Jong, haciendo un desgaste tremendo, cayendo a las bandas y siendo muy solidarios en el esfuerzo en este Barça, que ya suma 6 puntos y que está muy cerca de los primeros puestos de la clasificación. El golazo de la jornada lo vimos en ese Getafe 3, Real Betis 0, un partido que se decidió por completo en la primera parte y al que contribuyó el espectacular derechazo de un Marc Cucurella, que sigue dándole muchísimo rendimiento al equipo de Bordalás, que como os decía al principio se ha colocado líder de esta clasificación provisional, porque obviamente hay muchos equipos a los que le faltan 1 o 2 partidos por disputar, pero de momento el cuadro azulón suma 7 puntos y es líder de esta liga. La sorpresa de la jornada la tuvimos en ese Huesca Atlético de Madrid, en un empate a 0 muy sorprendente, después de ver el impresionante inicio de temporada del Atlético de Madrid en su partido contra el Granada. Muchísima pegada, muchísima creación de ocasiones, y es todo lo que le faltó al equipo del Cholo Simeone, que se vio sorprendido por el gran planteamiento de un Michel, al que hemos visto variar en su esquema y en sus planteamientos a lo largo de estas 4 jornadas. Primero, hemos visto un equipo que sobre todo en Valencia demostró capaz de mantener el balón, de tener la posesión, de atacar a un equipo que se cierra desde atrás, obligándole a estar prácticamente en su área.
Ayer el ex técnico del Rayo Vallecano, el exjugador del conjunto de la Franja, dio muy buena vista de que es un equipo con variantes, esperando un poquito más atrás, sabiendo que al Atlético de Madrid esa es la situación de partido que más le cuesta, y la verdad es que vimos, bueno, pues que sorprendió con su planteamiento, hizo básicamente que la alineación que había sacado el Cholo, bueno, pues no sirviese para tanto. Colocó el técnico argentino a Vitolo en la punta, sobre todo para intentar buscar los espacios que en principio iba a permitir el Huesca. No fue así, tuvo que cambiar el esquema en el descanso. Vimos una muy buena versión otra vez de Joao Félix, intentando siendo el mejor de su equipo, pero no pudo conectar ni con Luis Suárez ni con Diego Costa, que entró más tarde. Como os digo, el portugués que tuvo alguna buena oportunidad para haber dado la victoria a su equipo, pero yo creo que en líneas generales fue un empate merecido para un Huesca que creo que sorprendió con el planteamiento a un Atlético de Madrid que volvió a faltarle fluidez. Sobre todo yo eché muchísimo de menos a un Coque en el centro del campo, dando algo más de verticalidad en los pases, filtrando pases para que Joao Félix desde la media punta pudiese ser mucho más decisivo. Estrenamos la sección para olvidar con un partido que creo durante muchísimo tiempo, tanto en Bilbao como en Cádiz, se va a recordar. Esa victoria con 9 jugadores del cuadro de Cervera en San Mamés ante el equipo de Gaisca Garitano, un equipo rojiblanco que durante todo el partido demostró, bueno, que no está bien posicionado en el campo, primero para atacar a defensas muy cerradas, al que también le falta calidad porque los centros llegaron muchísimos al área del Cádiz, no fueron capaces de conectar prácticamente en ninguna ocasión con sus delanteros. Gaisca Garitano, que ya ha dejado muchísimas dudas durante las últimas temporadas por el juego de su equipo, y que bueno, con estos resultados, obviamente un resultado muy decepcionante, muy desilusionante también, tanto para la afición como para los jugadores, que deja algo tocado al técnico vasco, que sigue dando muestras, bueno, pues de que el juego del equipo no sigue dando resultados, no sigue dando fiabilidad y tiene muchísimas carencias, sobre todo para atacar a defensas tan cerradas, a los que yo creo que, bueno, se está viendo las carencias también del propio entrenador, que ha sumado muchísimo en la faceta defensiva del equipo, pero que ofensivamente, bueno, pues no es capaz de darle esa fiabilidad, esa creatividad al equipo desde la ocupación de espacios, y creo que esto lo está notando muchísimo el Athletic de Gaisca Garitano. Hablábamos antes de ese Getafe 3, Betis 0 que se decidió en la primera parte, un duelo entre dos equipos que van a estar luchando en principio por Europa hasta las últimas jornadas de esta temporada 2020-2021, y que desequilibró el que para mí es el mejor jugador de esta jornada, Ángel Rodríguez, el delantero del Getafe, que marcó 2 goles, uno de ellos espectacular, de tijereta, que se introdujo por la escuadra de un Joel Robles, que la verdad es que no pudo hacer nada en la mayoría de los goles del Getafe, y vimos la peor versión del Betis de Manuel Pellegrini, algo que de momento no hemos visto en toda la temporada. Y para terminar el repaso a esta cuarta jornada de Liga, hay que introducir en el extra el nombre de Eibar, que suma un punto. Lo comentaba al principio cuando veíamos la clasificación, tan solo suma un punto contra rivales, en la mayoría de los que se ha enfrentado, que van a ser de su liga, con los que va a tener que estar luchando hasta los últimos momentos, hasta los últimos partidos de la temporada por la clasificación. Perdió ayer en Ipurúa contra el Elche por 0-1, fallando también un penalti. La verdad es que al equipo de Mendilibar esta temporada no le sobra calidad, no le sobra acierto de cara a gol, y perdonar este tipo de ocasiones, no sumar nada ante un rival en principio directo por la permanencia jugando en casa, puede ser un golpe muy duro para el equipo de Mendilibar, que vamos a ver si es capaz de reforzarse en estos últimos días del mercado de fichajes, porque yo creo que le falta bastante calidad con respecto a lo que ha tenido temporadas anteriores, donde ya lo ha pasado mal para mantenerse en la primera división. Así que vamos a ver cómo es capaz de salir de esta situación el equipo de Mendilibar. Antes de ir con el repaso a los resultados de los grandes equipos de Europa que también han jugado entre semana, recordaros que ya tenemos en el canal el análisis del sorteo de la Liga de Campeones, ya conocemos los grupos y ahí tenéis mi valoración, os lo dejo por aquí recomendado. Hay que comenzar obviamente hablando de la jornada que se ha disputado en Copa de la Liga en Inglaterra, donde se han enfrentado Liverpool y Arsenal, ganando en penaltis el equipo de Mikel Arteta. También victoria en penaltis del Tottenham sobre el Chelsea, donde debutó Sergio Reguilón. También debutó el portero Mendy del Chelsea y Ben Chilwell, el lateral izquierdo del equipo de Frank Lampard. También hay que destacar obviamente la victoria del Manchester City y del Manchester United, que pasan a la siguiente ronda. En Italia se jugaron 2 partidos que había aplazado de la primera jornada. Victoria muy contundente del Inter ante un recién ascendido, ante el Benevento, el equipo que se va a enfrentar al Real Madrid en esa fase de grupos de la Liga de Campeones.
y victoria también muy contundente del Atalanta fuera de casa en campo de la Lazio, que bueno, que estamos viendo que el equipo de Giampiero Gasperini no ha perdido comba con respecto a la temporada anterior y está dando, la verdad es que auténticos recitales de juego y de goles en estas jornadas que se han disputado de la Serie A. Y en el partidazo a destacar entre semana, esa Supercopa alemana entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, con un partido que parecía que estaba decantado para el equipo de Hans-Dieter Flick, 2-0 en la primera parte, el Borussia Dortmund a través de buen juego, de ocasiones, de intentar siempre ser agresivo, muy vertical, fue capaz de empatar el partido a 2, con una ocasión también muy buena de Haaland, fue incluso capaz de ponerse por delante, pero Joshua Kimmich, el jugador que lo hace todo, con un gol en el minuto 82, da el quinto título de la temporada al equipo de Hans-Dieter Flick, que está a tan solo uno al Mundial de Clubes, que vamos a ver cuándo se disputa, de igualar el récord que consiguió el mítico Barcelona de Pep Guardiola. Espero que os haya gustado este repaso a lo más destacado del fútbol entre semana, tanto de la Liga como de los principales equipos de Europa. Si es así, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribíos, activad la campanita y dejadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de esta jornada de fútbol entre semana. Nos vemos.